Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Bueno, y continuamos acá con estamos. Luis Villanueva en Proyecto Federal. Bueno, vamos a hablar de salud y de economía. Y cuando vamos a hablar de salud, que nos acompaña la licenciada Noemí Perry y demás, cada vez que hablamos de economía, no sé si nos sube el colesterol o no nos sube el colesterol. Están ligados. Vinculados a los problemas. Pero a ver, antes de entrar en economía y cerramos con temas de salud. El estrés, me imagino que es un factor predominante y obviamente la situación económica genera mucho estrés en el seno de la familia, ¿no? Sí, realmente el estrés no ayuda en nada en todas las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Diabetes, colesterol, hipertensión, inclusive la obesidad, ¿no? Hay un factor de estrés muy importante para desarrollar también estas enfermedades y sí, no ayuda en lo más mínimo. No ayuda en lo más mínimo. No ayuda en lo más mínimo. Le hicimos a la licenciada en nutrición establecer un nexo con la economía. Y bueno, invitamos para hablar de economía al doctor Germán Muiño, que es abogado, especialista en economía, integrante del CEPA. Germán, muchas gracias por estar acá. Bienvenido, Germán. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, a ver, se está instalando, desde esta corrida del gobierno, ir al Fondo Monetario Internacional, la palabra gradualismo, a partir de gradualismo hay que ajustar el gasto, y siempre cuando se habla de una economía hay dos variables, o subo los ingresos o ajusto el gasto, ¿sí? Y el gobierno, de alguna manera, cuando decimos que los ingresos no subieron, sino que bajaron, estuvo dado por la cuenta de retenciones. Ustedes en el CEPA hicieron un informe relacionado con las retenciones. Sí, porque claramente ahí la cuestión es la siguiente, o sea, si el Estado gasta más de lo que recauda, que eso es cierto, la cuestión que uno tiene que analizar es, bueno, ¿cómo puede hacer para, primero, ¿es sustentable ese déficit fiscal o no es sustentable? Y en caso de que consideren que no es sustentable, ¿cuáles son las vías escogidas? Claramente ahora el gobierno ha mostrado que eso del gradualismo ya pasó, quedó en la historia y cada vez van anunciando un ajuste fiscal que día a día parece ser mayor, porque primero nos dijeron que era por 20.000 millones, ahora parece ser que están trabajando por 30.000 millones de ajuste y así vamos a ver hasta que se pueda cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, cuánto más crece, ¿no? O sea, eso que se suponía que el Fondo Monetario no imponía condicionalidades, bueno, pareciera ser que en el marco de la discusión cada vez se van corriendo más hacia un mayor ajuste, justamente porque si no, no pueden cerrar el acuerdo con el fondo. Lo que nosotros planteamos es, en este contexto donde pasamos de un dólar del orden de los 20 pesos a un dólar mayorista del orden de los 25, el minorista ya lo superó incluso, pero el dólar mayorista está siempre bordeando ahí esa barrera de los 25 con el techo que le quiere poner el Banco Central, el exportador de productos agrícolas se ve beneficiado entonces con ese aumento de un 25% en su rentabilidad. Esa rentabilidad extraordinaria, ¿la va a capturar el empresario o puede participar el Estado en esa rentabilidad extraordinaria? En su momento se había hecho un rumor, se había corrido el rumor de que iban a aumentarse o al menos iban a dejar de reducirse las retenciones, ¿sí? Porque tenemos un esquema actualmente donde se reducen medio punto por mes las retenciones. Entonces uno dice, encima de que tuvieron el beneficio de la devaluación, encima le siguen achicando los impuestos. Hubo una interna entre Nicolás Dujovne y Echeverre vinculado con este tema. En definitiva, dieron marcha atrás, o sea, le van a seguir reduciendo las retenciones al sector agropecuario. Claro, pero quiero agregar algo a tu comentario. Uno analiza así fríamente, sí, si le están pidiendo ajuste a los jubilados, ¿cómo no van a pedir al sector agropecuario? No obstante, lo que quiero agregar es, hubo sequía, hubo inundaciones que afectó la productividad del sector agropecuario. Pero me parece que el gobierno de manera muy rápida e instantánea directamente accedió a la presión del sector agropecuario, ¿no? La sequía va a afectar sin duda, pero particularmente el segundo trimestre de este año 2018, va a afectar obviamente a la cosecha, a esta cosecha, pero sin duda que sigue siendo un sector con una alta rentabilidad. Entonces lo que uno aparte dice, de acopio, hay acopio, tienen acopio. Hay que tener en cuenta que el derecho de exportación, o sea, la retención se aplica sobre el exportador. El problema es que él después lo traslada hacia el productor. Claro. Pero sin duda que dentro de los sectores de la economía hoy en la Argentina son los más beneficiados, ¿sí? Si uno va a comparar la situación de los agroexportadores con lo de los industriales, claramente tiene una posición mucho más beneficiosa en esta coyuntura. Entonces, ahí lo que se plantea es, cuando menos debiera dejar de reducirse esa retención, ¿sí? Porque estamos, insisto, en un esquema
que además está mal pensado, porque si vos tenés un esquema de reducción de medio punto por mes, a lo que incentivás es al acopio, a lo que incentivás es a retener cosecha. Para ¿Por qué? liquidar más adelante. Porque como vos ya retención. sabes que más adelante lo vas a liquidar pagando menos. Aclarémosle a la gente, no hay un plazo para la liquidación. A mí lo que me llama la atención es esta escalada del Déjame dólar terminar este que concepto, hubo. porque si no, Sí. aclarémosle a la gente. No hay plazo para liquidar. Sí, hay- es un tema bastante grave. Ahí igual son dos cosas distintas. Una Sí. es el tema de que exporten, lo que están haciendo es retener, no exportando porque correcto. para no pagar el derecho de exportación, y lo otro es liquidar El los plazo dólares. de liquidación. Incluso si exportan, no necesitan liquidar los dólares en plaza. Y eso afectó seriamente en el marco de la corrida. ¿Por qué? Porque si bien desde que no existe más el plazo, que es desde noviembre del año pasado, que no existe más el plazo, cuando uno analiza cuánto se exporta y cuántos dólares se liquidan, más o menos la relación se ha mantenido a lo largo de este tiempo, aún sin existir la obligación de liquidar. ¿Por qué? Porque necesitan pesos para vivir, para sostener esas actividades económicas, necesitan pesos, entonces liquidan. Ahora, lo cierto es que durante la corrida cambiaria, ahí es donde se retiró toda la oferta. Entonces, si yo no estoy obligado a liquidar los dólares en el mercado de cambios, en un contexto de corrida, dice, ¿por qué voy a liquidar hoy, que está a 20, Si cuando en puede este estar a contexto 30 hay fin de año? una situación de incertidumbre? Bien, claro. Y sin duda, ayer se publicó el nuevo relevamiento de expectativas del Banco Central, que si bien nunca sirvió como predictor, porque cuando uno ve en el pasado las predicciones que hizo nunca le pegaron, son las expectativas que relevan de las consultoras, ya ninguna consultora considera que va a haber un dólar inferior a 27 pesos a fin de año. ¿Sí? Entonces, Eso es lo que te quería preguntar. Ahora estamos con 25.40, el Banco de la Nación, ¿no? A ver, llegar a este 27, 28 que se habla aproximadamente, ¿vamos a tener que esperar que se vaya dando gradualmente o puede suceder lo mismo, que haya una especie de corrida con el tema del dólar y que aumente en 24, 48 horas, salte de este 25.40 a 27, 28 pesos? los factores que dispararon la corrida siguen ahí presentes, con lo cual el hecho de no solucionar la cuestión estructural que genera que en nuestra Argentina históricamente siempre han faltado dólares, ¿sí? O sea, se ofrecen menos dólares en el mercado de los que se demandan. Entonces, si vos tenés esa situación estructural y desregulaste por completo el mercado de cambios, ¿sí? Porque se terminaron por desregular a fin del año pasado todos y cada uno de los controles de cambios que existían. Cuando hablamos de controles de cambio no nos referimos a lo que se denominaba cepo. Hay distintas herramientas que generaban o generar oferta o limitar la demanda, ¿sí? Porque en definitiva así funciona un mercado de cambios. Si vos tenés que está totalmente desregulado, ante cualquier situación como la que disparó la corrida de fin de abril, que comenzó a fin de abril y que se prolongó durante los primeros días de mayo, donde los inversores extranjeros estaban saliendo de los países emergentes y yendo hacia Estados Unidos, entonces cualquier situación similar permite una fácil salida de los capitales. ¿Por qué? Porque vos tenés totalmente desregulado el mercado de cambios y particularmente la cuenta capital. Entonces, si te vuelve a ocurrir algo de eso, nada te garantiza de que vayas a tener que el Banco Central pueda seguir controlando la cotización de la divisa. Y si vos no podés garantizar eso, incluso considerar como algo totalmente, una verdad revelada, que el dólar va a estar a 27 pesos a fin de año, y no, la verdad que no, porque en este contexto donde vos no podés controlar lo que va a pasar en el mercado de cambios, porque el poder de fuego que tiene el Banco Central, si bien es importante, no puede responder a las acciones de determinados agentes que han demostrado tener hacia fin de abril un poder de daño importante, entonces es realmente difícil poder decir si va a ser escalonado o si puede haber un salto brusco. Bueno, vayamos al tema precios. Lo escuchamos a Héctor Polino. Yo quería que Héctor, vos lo enfoque más de lo macro y Héctor Polino de su canasta básica, de lo micro y demás, más allá de distintos aspectos. Pero también tocamos el tema de los costos logísticos, combustible, el gas, unos temas que no quisimos interrumpir a Héctor Polino. Parece que el gobierno, porque una cosa es el precio, otra cosa es el costo de los servicios públicos. Parece que el gobierno está recalculando este tema de $6,50 el millón de BTU, está recalculando porque se da cuenta que es inviable. Pero, por otro lado, el riesgo que vos decís, Claro. ¿cuál es el aumento? No sabemos, y el aumento va a traccionar sobre precios. Pero volviendo a lo macro, a los precios, a la inflación. Estas consultoras que vos mencionaste, que no la acertaron, pero las que no acertaron, que siempre tiran para abajo, tiran para arriba. O para arriba en función del gobierno, para abajo en función de economistas heterodoxos,
el 27 proyectado, los heterodoxos dan el 30, pero en definitiva no son números alentadores para el gobierno. ¿Cómo lo ves desde la macro? Bueno, ahí partimos de un error de diagnóstico del gobierno. El gobierno, como tiene una visión ortodoxa, venía sosteniendo de que la inflación es un problema exclusivamente monetario, entonces la inflación iba a estar atada a la emisión de billetes. Bien, ese es el primer punto. Entonces, partimos de un grosero error de diagnóstico que hoy ya se van reconociendo algunas otras cuestiones. En los últimos comunicados del Banco Central, incluso en el último, se reconoce en el último comunicado de política monetaria, que la devaluación tiene un pass-through, es decir, que la devaluación tiene una implicancia en los precios, ¿sí? Uno recuerda, antes de asumir el gobierno, el que iba a ser el ministro de Economía, y lo fue, Prat-Gay, diciendo, no, pero cuando se libere el mercado de cambios no va a pasar nada, porque los precios ya están formados a un dólar de 15. De 15, y claramente eso no ocurrió, hubo un pass-through importante, tuvimos una inflación muy alta en el año 2016, principalmente producto de esa devaluación. Ahora tenemos que una devaluación importante, ¿sí?, del orden del 25%, solo en el transcurso de unos días, cuando tengamos la anualizada, sin duda que va a ser más importante, y que se traduce en los precios inevitablemente. ¿Por qué? Porque en lo que no sea importado, y tuvimos una apertura importadora justamente, lo que no es importado, en su proceso productivo algún elemento importado tiene, entonces algo de esa devaluación termina impactando en la formación de ese precio. Pero a su vez tenemos el problema del tarifazo, ¿sí? Entonces, si vos tenés, por un lado, devaluación y eso acompañado de tarifazo, no hay forma de que eso no repercuta en los niveles de inflación. Entonces, ya que sigan tratando de combatir la inflación solo a partir de herramientas monetarias, es decir, subir la tasa de interés para absorber pesos de la economía, es cuando menos insuficiente, ¿sí? ¿Por qué? Y porque los precios siguen otros ritmos. Lo que sí va a generar eso, sin duda, y ya estamos empezando a ver las consecuencias, es matando la actividad económica, porque si vos tenés una devaluación con la pérdida del poder adquisitivo del salario que eso implica, a eso sumale que seguís teniendo el tarifazo, porque se vetó la ley que retrotraía las tarifas, y a eso le tenés que sumar que las tasas están en el orden del 40%, la actividad económica no tiene rumbo en ese sentido. ¿Por qué? Porque inversión productiva no puede haber. ¿Quién puede invertir en la economía real con tasas del orden del 40%? Te cierro con esta pregunta también macro. Sí, estuve en un congreso donde escuché a economistas ortodoxos y también criticaron al gobierno. O sea, veo que tanto los heterodoxos y los ortodoxos coinciden con que el gobierno tiene un serio problema diagnóstico. O sea, después de 29 meses, un serio problema diagnóstico, siempre lo trato de asociarlo con la salud. Lleva a tu nene al pediatra, 29 meses después te dice, todavía no sé bien cuál es el diagnóstico, ¿no? Y esto pasa con dos estilos, me refiero tanto a los económicos, ¿no? Tanto los heterodoxos como los ortodoxos. Bueno, ¿esto qué depara? Tenemos algunos economistas que han dicho, bueno, parece que manejan al país como si fuese una mesa de dinero, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo ves el rumbo? Y si realmente, más allá de que venga créditos, venga fondos del Fondo Monetario Internacional, más allá de las medidas, teniendo un error de diagnóstico, ¿hacia dónde vamos? No, yo creo que directamente cuando se anuncia la llegada del fondo, eso terminó por modificar por completo el panorama, ¿sí? Porque con la llegada del fondo se sabía que entonces aquellos que eran recomendaciones, entre comillas, en aquel informe de fin de año, el artículo 4, ya lo vienen aplicando. Ya pasaba a ser lineamientos de la política de gobierno. Ahora, entonces, la reforma previsional, de alguna manera, tenía un parentesco con un acercamiento. Pero ¿no? vos fijate que en aquel informe se hablaba de una reforma previsional más profunda, empezando por la edad jubilatoria, y entonces otra vez reaparece el tema de la edad jubilatoria. Se hablaba de los regímenes especiales de jubilación. Ayer se publica en el boletín oficial una resolución del Ministerio de Trabajo referida a rever todos y cada uno de los regímenes especiales de jubilación. Se habla también, entonces, principalmente vinculado a la edad jubilatoria, ¿no? En el informe se decía expresamente que no debía haber más contrataciones de empleados en la administración pública. El ministro Duhovne con el ministro Ibarra anuncian que no va a haber contrataciones en la administración pública por 2 años. Ni que hablar de que en la administración pública
se cerró un acuerdo paritario muy por debajo de la inflación. 15% cerraron al final, ¿no? 15% Sí. cerraron, y entonces uno lo que ve dice, bueno, claramente todo aquello que estaba en ese informe hoy es política de gobierno. Claro. Pero a su vez, cuando se recurre al fondo, ¿sí? El viernes aquel donde se anuncia que se va a acudir al Fondo Monetario, previo a ese supermartes del vencimiento del EVAC, que era el gran temor del gobierno, eso cambió por completo las expectativas del mercado, que supuestamente ahí es, digamos, donde el gobierno tiene más aliados, ¿sí? El mercado financiero. ¿Por qué? Porque en ese informe también lo que se decía es que el tipo de cambio estaba atrasado. Lo que se decía es que no podía ser el déficit del sector externo que tenía la Argentina. Y claramente fue después de eso que el gobierno convalidó un salto de 20 a 25 en el dólar. Hoy, ¿cómo es de acá en adelante la política del gobierno? Y claramente creo que uno lee ese informe y a partir de ahí va a saber... Yo siento un signo de interrogación gigante en todo aspecto, en lo macro, en lo micro, en la cotidianidad de las compras del común de la gente, del empresario. Sí, pero lo que va a ocurrir claramente es la... la actividad económica se va a ver afectada, no hay dudas, porque ese combo de devaluación y tarifazo, ahora acompañado de un ajuste fiscal, esto significa el Estado va a poner menos pesos en la economía. Entonces, eso va a afectar la actividad económica, el poder adquisitivo de los que menos tienen, y entonces uno dice, bueno, ¿cuál va a ser la reacción del movimiento obrero organizado? Eso es lo único que le queda por saber, si el movimiento obrero organizado va a seguir sin dar una respuesta o va a responder. Entonces, esto solo puede ser acompañado entonces de una brutal represión, porque si no, no hay forma de sostener estas políticas. Bien, muchísimas gracias. Ahora pasamos a la otra parte del estudio, ¿sí? Vamos a hablar... Sí, nuestro bloque de salud, ¿no? La volvemos nuevamente a presentar a la licenciada Noemí Perry, ¿sí? Es licenciada en nutrición, docente, investigadora. Vamos a hablar del colesterol, pero si te parece, Luis, vamos a un pequeño corte y ya retomamos. Ya venimos. Y ahora sí, vamos a hablar de salud, querido. Ay, vamos. Madre Santa, qué estrés que produce todo. El colesterol, acá con la licenciada en nutrición Noemí Perry. A ver, el tema del colesterol. A ver, preguntas así rápido y después vas a hacer el desarrollo científico. ¿A cualquier edad te puede aparecer síntomas que sube el colesterol? A cualquier edad, sí, pero especialmente hay una edad clave que son a partir de los 40 años en el hombre y los 50 en la mujer, ¿no? Que empiezan a subir los valores de los lípidos en sangre. Y ojo, que igual con la mala alimentación, con la obesidad infantil que tenemos ahora, también empieza a aparecer en población mucho más joven, pero sí hay una realidad, con el aumento de la edad aumenta el riesgo de contraer colesterol, de que aumenten los lípidos en sangre. Bueno, ahora la segunda pregunta, gente de la calle, dice, no, yo tengo el colesterol altísimo y demás, dice, no tomo nada, ando bárbaro. Bueno, a ver, contarle a la gente los problemas de salud que va a generar a futuro, ¿no? Pasa que el colesterol alto no trae sintomatología inmediata, ¿no? En el momento uno no tiene nada, no siente nada, se está bárbaro, como dice la gente, yo estoy bárbaro, ¿no? Tengo los valores por las nubes y estoy muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Con el riesgo que puede pasar, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, ACV, ¿no? Que es una enfermedad cerebrovascular, obstrucción de las vías periféricas, de las arterias, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con este factor de riesgo, ¿no? Porque realmente es una causa de mortalidad muy importante, ¿no? Porque aumenta muchísimo el riesgo de enfermedad cardiovascular y de infarto especialmente. Y ahí es que hay que controlarlo principalmente. ¿Qué debemos comer? A ver, yo entiendo y nos vamos a basar un poco también en la situación económica que estamos y hoy no es fácil acceder a ciertos productos porque está caro. Ya dijimos, Héctor, pero bueno, el filé de merluza, no aumentó bien. No aumentó, y eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno, ¿no? Perfecto, hay que disminuir el consumo de las carnes vacunas, de las carnes grasas especialmente, carnes rojas, ¿no? Pero de las carnes rojas, las vacunas especialmente, ¿no? Y seleccionar los cortes de carne que vamos a comer. De carne vacuna no más de 2 o 3 veces por semana, ¿no? Y aumentar el consumo de pollo, pero sin piel,
siempre, Sí. de pescado, y también incluir pescados más grasos, no solamente la merluza. Y ahí va el tema económico, ¿no? A ver, ¿cuáles son los pescados más grasos? Exactamente, el salmón, la trucha, el atún, la cabala, y son más caros El también. atún de alguna manera puede ser... Un poco más accesible en Hay lata, algunas ¿no? marcas que son accesibles. Exactamente, Hay pasa salmón que te bueno, diría que... ya no se puede recomendar actualmente, ¿no? No, Según carísimo. a qué población lo A vamos a ver, en recomendar. una dieta de una persona que vive solo es viable. Sí, en una pero- dieta que tiene en la cual hay una familia integrada es ya Y es muy delicado. difícil, estamos hablando de 400, 500 pesos el kilo, Sí, entonces pero imagínate en una recomendarlo. familia que diga vos comés salmón porque está caro y, Y el vos otro no, no come. vos tenés Bueno, colesterol alto, te doy Sí. salmón. Es difícil, ¿no? Es muy Pero difícil. ¿cómo armarías? A ver, Un menú. Un menú bueno, ahí te, a ver, típico. congelemos Un la menú imagen. típico. Este es el menú que no me parece, ¿eh? Este es el Este menú no es que el no, típico. porque Este es el menú realmente... que no va. Este es el que no va. ¿Qué es lo que no hay que comer Sí. entonces? A ver, ahí está, ahí lo vemos. A ver, quesos duros, embutidos, todos los chacinados, fiambres grasos especialmente, Como salame. como el salame, la mortadela, la bondiola, el jamón crudo también. Después, bueno, hay que dejar de consumir las vísceras, chinchulines, mollejas, eso, bueno. No Bueno. va, hay que sacarlo de la alimentación. Empezar a aumentar las carnes magras, pero no todos los días, ¿no? Conviene empezar a disminuir el consumo de estas carnes, empezar a aumentar el consumo de verduras, de frutas, de legumbres, que son muy buenas, lentejas, porotos, garbanzos. Y decir, bueno, aumentamos pescado, pollo, el cerdo es muy buena carne. Cerdo, dijiste, cerdo. vos en un momento hiciste referencia exclusivamente a la carne vacuna cuando hablé de carnes Sí. rojas. Pero a ver, este tema del cerdo con la carne vacuna. ¿Qué es lo que pasa? No hay distintos ácidos grasos, ¿no? Están los saturados, que son los que hacen subir especialmente el colesterol. Y la carne vacuna tiene bastante. En cambio, el cerdo tiene otro tipo de ácidos grasos, aparte de saturados, tiene monoinsaturados. Y estos ácidos grasos ayudan a bajar el LDL, que sería el colesterol malo, lo que nosotros tenemos que Sí. bajar, y a mantener los valores normales de los ácidos grasos buenos, ¿no? Entonces, hay que recomendarlo y es económico aparte. Uno puede recomendar que 2 o 3 veces por semana se consuma cerdo. Dentro de los panes Sí. integrales es mejor que el pan Sí. convencional, ¿no? Conviene los integrales, con salvado, con avena. Contienen fibras solubles, Ahí semillas. tenemos otra imagen, ahora la anterior, si podemos ir a la A imagen ver. anterior. Ah, A ver, porque acá con a ver, Ahí esto está. entra por los ojos. A ver, ¿qué se puede comer acá De y acá. qué no? Bien, acá Estás tenemos viendo, frutos sí. secos puntualmente, Sí. ¿no? ¿Sí o y no? las disecadas, sí. Frutos secos, sí, sí. pero controlando las cantidades, ¿no? Bien. Hablamos O sea, de si me grasas. como 1 kilo de nueces, está mal. ¿Por qué está mal? Porque es mucha grasa y vas a subir de peso, ¿no? Y realmente hay una relación muy directa entre el peso corporal y el colesterol sanguíneo. Entonces, si aumento de peso, no sirve. Un puñado lógico, ¿cuánto Un sería? ¿Una puñado, palma de mano? 25 gramos, es lo que entra acá en el puñadito de la Ajá, mano. bien. Son 6 maripositas de nueces, 10, 12 almendras aproximadamente. ¿Por día eso? Por día, Por sí, día. por día. Depende de las personas, sí. Pero realmente es un alimento A ver, si muy yo a las bueno. 6 mariposas de nueces, 10 almendras, No, la cada agregás uno un bife sería de chorizo con cada papas uno. fritas, estás en el horno. Ahí estamos en el horno, Sí. sería de cada uno, ¿no? De Bueno. los frutos secos son buenos, pero con control siempre. Alcohol, nada. O algo Alcohol, se puede. depende, a ver, si yo tengo altos el colesterol total por los triglicéridos puntualmente, ahí sí, alcohol nada, porque realmente no va a favorecer Claro. al descenso, al contrario, los incrementa más todavía. Después, bueno, se recomienda no consumo de alcohol, pero una copita de vino ocasionalmente realmente no está mal. Tiene algunos factores benéficos y protectores, pero no hay que recomendarlo en la población que no consume alcohol, ¿sí? Quien consume con moderación y seleccionando la calidad del alcohol que se ¿Qué está es tomando. moderación? Moderación, Del alcohol. sí. Para el hombre es una copita de vino por día. Bien. Y para Pregunta- la mujer, media. Bien, una copita Sí. media. Pero la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, aquellas personas, cualquiera de nosotros, que tenemos un compromiso social y eventualmente consumís alcohol una vez por semana, pero ese día, en vez de consumir una copa, consumís 3 copas de alcohol. ¿Qué Es pasa? que generalmente pasa eso. Pasa Bueno, eso y es Pasa muy común, totalmente. Bueno, y tiene, Eh, o sea, ¿tiene efecto acumulativo o no tiene efecto acumulativo? No, yo no puedo decir una copita por día y si no me tomo 7 copitas el sábado. Sí. Ahí realmente no, porque el exceso es lo que me Claro. va a hacer mal. Todo Bien, eso junto exacto. realmente es lo que me va a hacer mal y no ayuda realmente para nada. Después hablábamos de otros alimentos, ¿no? La palta es un alimento muy bueno.
que tiene también esas grasas monoinsaturadas que yo les decía que ayuda a bajar el colesterol malo, el LDL, a subir el bueno, que es el HDL, porque tenemos varios tipos de colesterol, ¿no? Entonces hay que seleccionar puntualmente la selección de alimentos y qué estamos comiendo. Bien, pues ya tenemos que cerrar el programa, pero la consulta que tengo, estás haciendo dieta. Sí, y como ustedes aconsejan, hagan actividad deportiva también, nos ayuda la actividad deportiva a controlar el colesterol para evitar tratamientos más intensos en medicamentos. Y la pregunta, ¿hasta cuándo podés regular los hidratos o no? ¿Cuál es la cantidad mínima de hidratos para neutralizar esa actividad deportiva? Bueno, la realidad es que en sí no hay que estar a dieta, hay que tener un estilo de vida saludable y toda la vida, ¿no? Y la cantidad de hidratos es relativo según las personas. Ahora hay un mito de que dicen no hay que consumir hidratos, todo proteína, y es un error. Necesitamos los hidratos realmente porque son los que nos dan energía, pero el tema es la calidad del hidrato de carbono. Los integrales, como vos me decías, ¿no? Barritas de cereal, por ejemplo. Las barritas de cereal son un arma de doble filo. ¿Por qué? Depende bien qué tipo de barrita de cereal. Una pregunta en el cierre del programa. Justo, no, pero el título quedó. Arma de doble filo, cuidado. Es un alimento muy calórico, depende de los ingredientes que la componen, es bueno o no. Esa es la realidad con las barritas de cereal. Bien, dijiste que no tiene que faltar nunca hidrato de carbono en su tiene medida que estar justa. Siempre exactamente, todo en su medida justa. No puede faltar ningún grupo de alimentos en una alimentación balanceada. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Placer. Bueno, señores, terminó el programa de hoy. Nos vemos Pasó volando, interesantísimo. Pasó interesantísimo. Nos vemos la semana que viene, no te vayas, quédate con nosotros en Proyecto Federal.